Hola, mi nombre es Oscar Fabio Parela Asensio. Soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP y en esta ocasión vamos a hablar sobre la estructura del delito. Bien, hablaremos sobre las figuras del derecho penal de autoría y participación. Comencemos con autoría. La autoría se divide en autor directo, autor mediato y coautoría. El autor directo es la persona que realiza de manera directa la conducta delictiva descrita en el tipo penal. Es quien lleva a cabo materialmente el acto punible. El autor mediato es quien comete el delito utilizando a otra persona como instrumento. Esta otra persona actúa sin dolo o sin la capacidad para comprender la ilicitud del acto, por lo cual el autor mediato es quien realmente tiene el control del hecho delictivo. Y la coautoría se da cuando dos o más personas de manera concertada o con un plan común realizan conjuntamente la conducta delictiva. Todos los coautores tienen un dominio funcional del hecho, es decir, cada uno contribuye de manera esencial a la realización del delito. Bien, la normatividad está expresa en el Código Penal colombiano y especialmente la autoría se encuentra en el artículo 29. Dice, autor directo, es considerado autor quien realiza el hecho por sí mismo. Autor mediato, se considera autor a quien utiliza a otro como instrumento, que actúa sin dolo, por error, por coerción o por alguna causa que excluya responsabilidad. Y coautor son coautores quienes con dominio funcional del hecho realizan conjuntamente la conducta punible. En cuanto a la jurisprudencia, encontramos la auditoría en la sentencia de casación número 33154 de 2010, que dice, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia explicó que la autoría mediata implica que el autor mediato tiene el control del hecho delictivo a través de otro sin que quien actúa como instrumento sin dolo o bajo error. Y la sentencia de casación número 35323 de 2011, la Corte afirmó que la coautoría requiere un acuerdo previo y una división de roles en la comisión del delito, donde cada coautor tiene un dominio funcional del hecho. Miremos un ejemplo, el caso de la parapolítica. En el contexto del caso, la parapolítica es un fenómeno que involucró la colaboración entre políticos y grupos paramilitares en Colombia. En este contexto, varios políticos fueron acusados de tener vínculos con grupos paramilitares y de haber facilitado o promovido sus actividades delictivas. Un caso específico, uno de los casos más destacados fue el de la sentencia proferida contra el congresista Mario Uribe Escobar. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia analizó la participación del excongresista en la promoción y colaboración con grupos paramilitares. Hechos probados. La Corte encontró que Mario Uribe Escobar había participado en reuniones con líderes paramilitares y que a través de su influencia política había facilitado la expansión y el fortalecimiento de estos grupos en ciertas regiones del país. Aunque no cometió directamente actos de violencia, su participación fue crucial en el desarrollo de las actividades delictivas de los paramilitares. Bueno, ¿cuál fue el análisis de la Corte? La Corte Suprema de Justicia aplicó los conceptos de autoría mediata y coautoría en su análisis. Autoría mediata. La Corte determinó que Uribe había actuado como autor mediato, utilizando su posición de poder y su influencia para controlar y dirigir las acciones de los paramilitares, quienes actuaban bajo su instigación y protección. Y coautoría. También se consideró la coautoría, dado que su colaboración con los paramilitares fue concertada y esencial para la realización de fines delictivos. Mario Uribe y los paramilitares compartían un plan común y cada parte desempeñó un rol esencial en la ejecución del mismo. ¿Cuál fue la decisión judicial? La Corte condenó a Mario Uribe Escobar a una pena de prisión, considerando que su participación fue determinante en la comisión de múltiples delitos asociados con las actividades paramilitares como homicidios, desplazamientos forzados y otros crímenes de lesa humanidad. Fundamentos jurídicos. La sentencia se basó en los siguientes artículos del Código Penal. Artículo 29. Autor. Aplicado para definir la autoría mediata de Uribe al utilizar a los paramilitares como instrumento para la comisión de delitos. Artículo 30. Participación. Para determinar la coautoría al concretar y coordinar acciones con los paramilitares. Y artículo 32. Determinador. Uribe fue considerado determinador al incluir y motivar a los paramilitares a cometer los delitos. Bien, continuemos. Las figuras del derecho penal de participación. Primero, cómplice. El cómplice es la persona que, sin ser autor, presta una ayuda o auxilio en la ejecución del hecho punible. Está regulado en el artículo 30 del Código Penal,
que dice: el que dolosamente presta una ayuda o auxilio en la ejecución del hecho punible, sin los cuales el hecho no se había realizado o no se habría realizado de la misma manera. ¿Cuáles son las características? La ayuda prestada por el cómplice en accesoría o secundaria. Su intervención facilita o ayuda en la ejecución del delito, pero no es esencial para su comisión. Actúa con conocimiento y voluntad de colaborar en la realización del delito. 2. Inductor. El inductor es quien persuade o induce a otra persona a cometer un delito. Se encuentra regulado por el artículo 30 del Código Penal. Y las características son: su acción consiste en motivar o convencer a otra persona para que cometa el hecho delictivo. La inducción debe ser dolosa, es decir, con la intención de que se cometa el delito. Y la responsabilidad del inductor se basa en su capacidad de influir en la decisión del autor material del delito. 3. Determinador. El determinador es aquel que decide, ordena o encarga a otra persona la comisión de un delito. Se encuentra regulado en el artículo 32 del Código Penal, que dice: el que dolosamente induce a otro a cometer una conducta punible. Se caracteriza por su rol es más activo, decisivo que el del inductor. Ejerce una influencia directa y determinante sobre el autor material del delito. Actúa con dolo, es decir, con la intención consciente de que se realice el acto delictivo. 4. Los partícipes. Los partícipes son aquellos que, sin ser autores, contribuyen de manera relevante a la realización del hecho punible. La participación puede ser tanto dolosa como culposa. Se encuentra regulado en el artículo 30 del Código Penal y se caracteriza por: la participación puede darse mediante la ejecución de actos preparatorios, facilitadores o posteriores que contribuyan al éxito del delito. Puede ser dolosa, con intención, o culposa por negligencia o imprudencia. Bien, miremos la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación número 34702 de 2011. Este es el caso sobre la complicidad en un homicidio. La Corte explicó que la complicidad implica una cooperación dolosa en la comisión del delito, diferenciándola claramente de la autoría y de la autoría mediata. Importancia. Se estableció que para ser considerado cómplice, la ayuda prestada debe ser relevante y tener una conexión directa con la comisión del delito, aunque no sea indispensable para la ejecución del mismo. La sentencia número 37989 de 2013. En este fallo, la Corte evaluó la responsabilidad de una persona que había proporcionado recursos esenciales para la comisión de un delito. Decisión. La Corte concluyó que el acusado actuó como cómplice al facilitar medios que fueron determinantes para la ejecución del delito. La importancia. Se aclaró que la complicidad no requiere que el cómplice esté presente en el lugar de los hechos, sino que su contribución sea relevante para la comisión del delito. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, encontramos la sentencia C-591 de 2005, donde la revisión de la constitucionalidad de varios artículos del Código Penal, incluyendo aquellos relativos a la autoría y participación. La decisión fue: la Corte Constitucional reafirmó que las disposiciones sobre participación deben interpretarse de manera que no vulnere los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Importancia. Esta sentencia enfatizó la necesidad de interpretación garantista de las normas penales, asegurando que cualquier duda sobre la participación del acusado se resuelva a su favor. Y la sentencia C-004 de 2003 del análisis de la constitucionalidad de normas que regulan la participación en delitos. La decisión. La Corte determinó que la participación en delitos debe ser claramente probada y que la responsabilidad penal no puede basarse en presunciones. Y la importancia es que subrayó que la carga de la prueba recae en la Fiscalía y que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer en todo proceso penal. Bien, continuemos con los dispositivos amplificadores de tipo penal. Primero, circunstancias de agravación punitiva. Las circunstancias de agravación punitiva son factores que aumentan la gravedad del delito, por ende la severidad de la pena. Estas circunstancias
están establecidas en el Código Penal y pueden ser generales o específicas según el tipo de delito. Encontramos que en el artículo 58 del Código Penal encontramos las circunstancias de agravación punitiva. Por ejemplo, cometer el delito con alevosía, premeditación o ensañamiento, aprovecharse de la situación de indefensión o inferioridad de la víctima, utilizar menores de edad para la comisión del delito o abusar de la confianza depositada en el autor por parte de la víctima. 2. Circunstancias de atenuación punitiva. Son factores que disminuyen la gravedad del delito y por lo tanto la severidad de la pena. Estas circunstancias también se encuentran previstas en el Código Penal en el artículo 55 de las circunstancias de atenuación punitiva. Por ejemplo, cometer el delito bajo la influencia de un estado pasional de intensa emotividad, haber reparado voluntariamente el daño causado, actuar bajo la presión de circunstancias extraordinarias que disminuyan la culpabilidad, colaborar eficazmente con las autoridades para evitar mayores consecuencias del delito. Bien, tentativa y frustración son figuras que amplían la aplicación del tipo penal en casos en los que el delito no se consuma completamente. Se encuentra en el artículo 27 del Código Penal, que se llama tentativa. La tentativa se configura cuando el autor inicia la ejecución del delito pero no logra consumarlo por causas ajenas a su voluntad. La pena para la tentativa es generalmente inferior a la del delito consumado, pero se aplica una reducción proporcional según la proximidad a la consumación. Y el artículo 28 del Código Penal dice desistimiento voluntario y arrepentimiento eficaz. Si el autor desiste voluntariamente de continuar con la ejecución del delito o impide que el resultado se produzca, puede beneficiarse de una atenuación de la pena. Cuarto, concurso de delitos. Los concursos de delitos se refiere a la comisión de múltiples delitos en una misma acción o en acciones separadas, pero relacionadas. Se encuentra en el artículo 31 del Código Penal, concurso de conductas punibles. Se distingue entre el concurso real, múltiples delitos en distintos actos, y el concurso ideal, un solo acto que viola varias normas penales. La pena en el concurso real se calcula sumando las penas de cada delito, mientras que en el concurso ideal se impone la pena más grave aumentada hasta otro tanto. Bien, normatividad. Circunstancias de agravación punitiva. El artículo 58 del Código Penal dice, son circunstancias de agravación punitiva las siguientes: cometer la conducta punible con alevosía, premeditación, ensañamiento, impulso de la recompensa, precio o promesa remuneratoria, motivado, abyecto o fútil, o empleando medios que debiliten la defensa del ofendido. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Ejecutar el acto sobre bienes destinados a la prestación de un servicio público o de la defensa nacional. Cometer la conducta punible con la intervención de menores de edad o personas que no pueden comprender su ilicitud o que actúen bajo coacción. Ejecutar la conducta punible con abuso de autoridad o de confianza. Obrar en copartición criminal. 2. Circunstancias de atenuación punitiva. El artículo 55 dice, son circunstancias de atenuación punitiva las siguientes: haber procedido el agente por motivos nobles, altruistas o patrióticos, haber procurado voluntariamente y de manera efectiva antes de conocer que hay investigación en su contra, evitar consecuencias ulteriores de la conducta punible o que los efectos de ésta se promulguen, o haber reparado el daño causado. Obrar en estudio de emoción o pasión en circunstancias que hayan debilitado la capacidad del control de comportamiento, confesar la verdad en investigación o juicio, colaborar eficazmente con la autoridad para evitar la comisión de otros delitos o para lograr la captura de quienes lo cometieron, y ser menor de edad o mayor de 75 años. Tentativa y frustración. El artículo 27 dice, el que intenta la ejecución de un delito y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en la pena prevista para el delito consumado, disminuida de la mitad a las 3/4 partes. Y el artículo 28, desentimiento voluntario y arrepentimiento eficaz. El que comenzada la ejecución de un delito desista voluntariamente por perseguir en la realización del hecho, lo incluirá en la responsabilidad penal si el desentimiento voluntario no se produce, pero el agente evita que se produzcan resultados ulteriores o mayores, la pena será reducida hasta en la mitad.
Concurso de delitos, el artículo 31, que dice que cuando una sola acción o omisión se infringe en varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, habrá lugar a imponer la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto. Y las circunstancias especiales de los delitos, que se encuentra el homicidio agravado en el artículo 104 del Código Penal, y la contra la integridad sexual en el artículo 205 y 206 del Código Penal. Bien, continuemos con el desarrollo de los casos. Encontramos el primer caso, que es el de, el primer caso, que es el de Nazario. Dice: Nazario, valiéndose de una máscara y de un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Sustente su respuesta jurídicamente. Bien, en el caso descrito, Nazario se enfrentaría a una autoría directa en el delito de homicidio agravado. La autoría directa se configura cuando una persona realiza directamente la conducta típica que constituye el delito, es decir, cuando ejecuta por sí misma los actos que materializan la infracción penal. La figura del autor material se encuentra contemplada en el Código Penal colombiano en el artículo 29, el que establece que son autores los que realizan por sí solos la conducta descrita en la ley penal. En este caso, Nazario actuó de manera directa al quitarle la vida a su padre utilizando un revólver y una máscara con el propósito de acceder a su fortuna. Su acción directa de homicidio constituye la conducta típica del delito de homicidio agravado, ya que se cometió con alevosía y con un propósito específico, acceder a la fortuna de su padre, lo que configura una circunstancia agravante, según el Código Penal. La utilización de una máscara y un arma para cometer el homicidio refuerza la intención de ocultar su identidad y asegurar el éxito del plan delictivo. Además, el hecho de ser capturado por los vecinos mientras intentaba abandonar el lugar de los hechos no cambia el carácter de su autoría directa en el homicidio. Por lo tanto, Nazario enfrentaría una autoría directa en el delito del homicidio agravado, y su responsabilidad penal estaría sujeta a las disposiciones del Código Penal en cuanto a la determinación de la pena correspondiente a este tipo de delitos. Seguimos con el siguiente caso. Gervasio, sorprendido en el momento en que disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? En el caso de Gervasio, se estaría aplicando el dispositivo de tentativa. En el ámbito del derecho penal, la tentativa se configura cuando una persona inicia la ejecución de un delito, pero no llega a consumarlo debido a las circunstancias ajenas a su voluntad o a la intervención de terceros. La tentativa del delito se contempla en el artículo 23 del Código Penal, que establece que la tentativa de cometer un delito sancionado con pena privativa de la libertad se castigará con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley para el delito consumado. En este caso específico, Gervasio fue sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. Aunque Gervasio no logró completar el acto de sustracción de la billetera, su conducta evidencia un claro intento de cometer el delito de hurto. La tentativa se configura en este caso porque Gervasio inició la ejecución del delito, pero fue interrumpido antes de consumarlo. Por lo tanto, la aplicación del dispositivo de la tentativa implica que Gervasio sería procesado y sancionado por el intento de cometer el delito de hurto, aunque no haya logrado llevar a cabo la sustracción de la billetera de su víctima. La penalidad aplicada sería proporcional al grado de avance en la ejecución del delito y a las circunstancias específicas del caso. Y el último caso, el reconocido jalador de carros Crébulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. En el presente caso, Crébulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? Bueno, en este caso, Crébulo se estaría enfrentando a una tentativa de hurto, específicamente una tentativa incavada o imperfecta. La tentativa incavada se configura cuando el autor inicia la ejecución del delito, pero no logra consumarlo debido a circunstancias ajenas a su voluntad o la intervención de terceros. En este caso, Crébulo intentó sustraer un vehículo del parqueadero haciéndose pasar por el dueño. Sin embargo, su intento de hurto fue frustrado por la intervención del vigilante del edificio, quien lo inmovilizó con su arma de dotación y lo obligó a apagar el motor del vehículo.
Como resultado, Crévulo no logró llevar a cabo su sustracción del vehículo y su acción quedó en un estado incabado. La tentación se caracteriza por la interrupción de la ejecución del delito antes de su consumación, ya sea por causas externas o por la decisión del autor. En este caso, la intervención del vigilante impidió que Crévulo pudiera consumar el hurto del vehículo, por lo que su acción se considera como tentativa incabada. Por lo tanto, Crévulo enfrentaría cargos por tentativa de hurto debido a su intento fallido de sustraer el vehículo del parqueadero, haciéndose pasar por dueño. La penalidad aplicada sería proporcional al grado de avance de la ejecución del delito y a las circunstancias específicas de este caso. Bien, no siento más, agradezco a todos por su atención. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal.